Estimados estudiantes de la asignatura de base de datos, sean ustedes bienvenidos a nuestro encuentro en la semana número 8 de clases. El día de hoy vamos a iniciar la unidad número 3. Atrás quedó ya lo que es modelamiento de base de datos. Falta revisar vuestras tareas, que ustedes entreguen sus tareas y luego implementar esos diseños en un motor de base de datos. El día de hoy empezaremos revisando una generalidad de lo que tiene que ver con los motores de base de datos, sobre todo sobre la interfase que tienen del manejo de las diferentes opciones para poder gestionar la base de datos. Entonces vamos a conocer el día de hoy ese entorno integrado de desarrollo de los DBMS. Entonces vamos a aprender ese entorno integrado que tienen para que ustedes como desarrolladores construyan sus bases de datos. ¿Ok? Revisaremos lo primero, que es la definición de un sistema de gestión de base de datos. Antes que todo, esto es un programa, es un software informático que le va a permitir a usted la creación, manipulación y gestión de bases de datos. Usted va a poder hacer creación de base de datos, creación de tablas y otros elementos propios que se ubican en una base de datos. Las bases de datos o los sistemas manejadores de base de datos o DBMS, por sus siglas en inglés, lo que hacen es facilitar el almacenamiento, organización y recuperación de grandes cantidades de datos de manera eficiente y segura. Eficientes cuando usted haya construido un diseño de base de datos de la mejor manera, es decir, sin redundancia, con las claves, las relaciones bien ubicadas, que esté respetándose al menos las 3 primeras formas normales que hemos visto en el parcial anterior. ¿Qué características tiene un sistema de gestión de base de datos o DBMS en inglés? Con respecto a la centralización, los motores de base de datos integran y gestionan todos los datos de una organización, de una empresa, en una misma plataforma. ¿Sí? SQL Server, Oracle, Postgres, una sola plataforma. Esta es en una sola base de datos, un solo manejador de base de datos. Es lo ideal. Muy pocas veces se observa algo de que tenga más de un motor de base de datos en una empresa. ¿Qué otra característica tiene usted? Que las bases de datos le garantizan a usted una integridad. ¿A través de qué? De ese establecimiento de las relaciones, como lo hemos visto en el parcial anterior. Un modelo donde no hay una tabla aislada, si hay una tabla maestra, su respectivo detalle tiene una relación de uno a muchos, como lo hemos analizado ya. Porque una vez que tiene bien levantadas esas relaciones, se garantiza la consistencia y exactitud de los datos y se evitan redundancias, se evitan inconsistencias. Unas relaciones bien ubicadas le garantizan una integridad de datos. Otra característica que tienen los motores de base de datos es que implementan controles de accesos. Es decir, no cualquiera puede entrar a corregir, a insertar datos. Se deben dar permisos a los objetos de la base de datos y a acciones sobre los objetos. Alguien solo puede ver una tabla, de pronto otro sí puede hacer actualizaciones, pero otro solo puede hacer inserciones. Entonces, ese mecanismo de seguridad es una característica propia de las bases de datos, con la finalidad de garantizar la confidencialidad. Las funciones que tiene un DBMS, tenemos aquí 4 principales, no son las únicas, pero estas 4 son las más importantes. Primero, me permite crear, modificar y eliminar estructuras de base de datos. Esa sentencia se conoce con el nombre de DDL, o lenguaje de definición de datos, o Data Definition Language en inglés. Entonces, esa función tiene a cargo un sistema de base de datos. También viene otro grupo de sentencias asociado a la manipulación de datos. Entonces, usted va a tener la posibilidad de hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones y consulta de los datos que usted tiene en su base de datos. Todo esto ¿de qué cosa?
de diferentes elementos que están dentro de un sistema de gestión de base de datos. Y también ya vimos hace un rato que la función de control de acceso, darle permiso. Usted puede ir por la plataforma del motor de base de datos para dar permiso, para darle permiso al usuario. Usted va y le da el permiso, coge el objeto al que le va a dar el permiso, o también puede ir a quitarle el permiso por las herramientas que tiene ya cada motor, las consolas, generalmente en entorno gráfico. Y si no, también existen sentencias de programación en SQL que le van a usted a dar esa posibilidad de hacer también la acción de quitar permiso o dar permiso. Son dos sentencias que se utilizan más cuando se trabaja con dando acceso. ¿Sí? La sentencia de dar permiso es grant. Yo doy permiso al usuario tal sobre tal objeto. O también yo puedo quitarles a través de la sentencia revoke. Eso veremos más adelante, cuando tengan que analizar usted su asignatura de gestión de base de datos. Por último, las funciones principales también del DBMS es darle la posibilidad de que usted haga respaldo de su base de datos, que por cierto deben quedar programados para que se ejecuten en la noche y queden en algún lugar seguro, la copia de seguridad de esa base de datos, para que un eventual error o problema te pueda crear una base de datos en blanco y sobre esa base de datos en blanco recuperar la data que usted tiene respaldada. Los componentes que tiene un sistema de gestión de base de datos. Los motores de base de datos tienen básicamente estos cuatro. Hay más elementos, pero son los básicos que usted puede identificarse. Primero es el motor de la base de datos, que es el núcleo, el corazón, el encargado de procesar y gestionar sus datos. Es el motor de la base de datos. Es más, en algunas bases de datos solo instalan el motor y la interfase, ese IDE, para poder interactuar con el motor, es otro software. SQL Server, por ejemplo, cuando usted instala SQL Server, le instala todo. El motor de la base de datos que corre como un servicio en su sistema operativo y le instala la consola que es el SQL Management Studio, que le permite a usted crear las tablas, insertar registros de manera gráfica. Y lo otro que tiene usted como elemento básico en un sistema de gestión de base de datos es el lenguaje de consulta, el SQL. No confundir SQL con SQL Server o MySQL. SQL, el Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta, es un ANSI. ¿Qué quiere decir eso? Fue estandarizado por el Instituto de Normalización y Estandarización de Estados Unidos y de allí en adelante existe un catálogo de una sintaxis estándar. Y todos los motores de base de datos que quieran crear, aquí estoy con desarrolladores de software, a alguien se le puede crear una base de datos, le da un nombre X, tienes que cumplir ese estándar que ya está definido, si usted quiere crear eso. Y luego tú también tienes una interfaz de usuario, que es esa herramienta gráfica que te permite crear usuario, insertar base de datos, crear base de datos, crear objetos de base de datos. Es una consola gráfica. Y todos los motores de base de datos, cuando crean objetos, esos objetos se almacenan en bases de datos del sistema y en tablas del sistema. Y esos vienen a constituir los diccionarios de datos dentro de la base de datos. Entonces, toda la estructura de la base de datos está almacenado en estructuras del sistema dentro del sistema de gestión de base de datos. Así yo les puedo decir, revisen SQL Server, que en toda tabla va a haber, en toda base de datos hay una tabla que se llama sysobject y están todos los objetos que tiene esa base de datos. Esa sysobject es una tabla del sistema, no la crea usted. Cuando usted crea una base de datos, se crea por defecto esa tabla. Y cada vez que usted crea como usuario una tabla adicional, esas son tablas de usuario, van accediéndose, ingresándose esos registros en esa tabla. ¿Por qué es recomendable y por qué utilizamos las bases de datos, los sistemas de gestión de base de datos? Bueno, para poder garantizar la integridad de los datos y que estos de aquí no tengan inconsistencia y la información esté confiable. Las bases de datos tienen mecanismos de seguridad, entonces se garantizan los controles de acceso y protegen su
confidencialidad. Por eso utilizamos bases de datos. También porque las bases de datos nos ayudan a que yo pueda hacer respaldos de mi base de datos, generalmente cuando no estoy trabajando, y luego ante un eventual problema con mi base de datos yo pueda recuperar. Otra ventaja también es que yo tengo una reducción de la redundancia. Se evita que haya duplicidad de datos siempre y cuando usted tenga bien normalizado su base de datos. De lo contrario, usted va a tener sencillamente lo que usted modeló. Pero la base de datos tiene los mecanismos para que usted, si modela bien, sus datos no tengan redundancia. Ante todo esto, nosotros en base de datos tenemos ciertos desafíos. Primero, hay una complejidad técnica cuando estamos trabajando con una base de datos bastante grande o compleja y respecto a la configuración y el mantenimiento. Es una tarea propia del administrador de base de datos. Es compleja, ustedes no podrían ir a ese cargo recién graduados si no han pasado una trayectoria importante asistiendo y trabajando en las bases de datos. Otro problema, o llamemos desafío, que se tiene respecto a las bases de datos es la migración. Resulta que usted está trabajando en SQL Server y de aquí en adelante no va a haber más dinero para pagar licencias de SQL Server. Hay que migrar toda la base de datos a Postgres, que no se paga. Esos procesos de migración son complejos, son desafíos bien grandes. A mí me tocó hacer un proceso de migración, no de base de datos, sino de sistemas de archivos a base de datos de SQL Server. Y es complejo. Es complejo porque hay que ver que son estructuras diferentes, son tipos de datos diferentes, y ya luego cuando montas una base de datos, como debe ser, tiene que venir eso curado, ¿no? Y en la era digital que vemos, la unidad computadora que puede estar segura es la que está desconectada y apagada. Cualquier computadora que esté en la red es susceptible de ser abordada de manera ilegal. Por lo tanto, un desafío que tienen los que trabajan en base de datos es la seguridad y la privacidad. Hay mecanismos de validación de no tener esos ataques y no perder la data que tenemos y afectar la operación de la empresa. Ese es un gran desafío. Y lo que es tendencia a futuro, que yo no le veo tanta tendencia, sino que es una realidad ya que se da, que los sistemas de base de datos se vienen utilizando muchos años y han acumulado una gran cantidad de datos que con las sentencias triviales que nosotros utilizamos en SQL Server y que vamos a ver en este curso, cuando hablamos de miles y millones de registros, no los vamos a poder procesar de manera efectiva. Por lo tanto, debemos recurrir a técnicas de analítica de datos masivos o Big Data para poder analizar esos datos. Otro tema que yo le he mencionado ya más de una vez es que en la actualidad la tendencia no es de que usted tenga un data center, porque montar un data center ocupa mucho espacio, ocupa mucho dinero, y si tienes el dinero y tienes el espacio, luego ¿qué tienes que hacer? Tienes que habilitarte doble fuente de electricidad, doble enlace a internet, por si se te cae el uno y el otro. Y si tienes todo eso, después tienes que contratarlo aquí a Freddy Bravo o al papá para que te vaya a administrar esas bases, esos servidores. Entonces, por lo tanto, en la actualidad, lo que se hace es mejor recurrir a computación en la nube, donde yo digo cuánto necesito de procesador, cuánto de memoria, cuánto de almacenamiento y lo contrato. Es a la carta, a la medida de lo que yo requiero. Y se paga una suscripción, sencillamente puede ser anual o mensual. Con la era digital que vemos, ya ahora hay herramientas de inteligencia artificial mucho más robustas. Entonces, nosotros debemos combinar base de datos con inteligencia artificial para crear soluciones más informadas y automatizadas para toma de decisiones. ¿Ok? No se trata de sencillamente crear una aplicación que haga algo operativo en este momento. Ya ahora las aplicaciones están tomando ciertas decisiones a través de la incursión de la inteligencia artificial en los sistemas que se desarrollan. Y una tendencia es robustecerse en el tema de seguridad porque cada vez son más los ataques que se ven a cada una de las bases de datos. Entonces los sistemas de base de datos deben fortalecer sus medidas de seguridad
ante las múltiples amenazas que tenemos en nuestros días. Todos estos DBMS que estamos hablando son, de manera general, posiblemente de clasificar en alguno de estos grupos atendiendo diferentes criterios. Un criterio atendiendo el modelado de datos. Los DBMS pueden ser jerárquicos, de red, ya no muy utilizados últimamente, salvo los de grafos que hay, que es otro esquema, que es de un propósito específico. Las que sí son de mucha utilización en la actualidad son las bases de datos relacionales. Es más, hemos aprendido modelamiento relacional, a modelar bases de datos para que corran en sistemas relacionales. Y las bases de datos orientadas a objetos no son otras que las mismas de modelo relacional, pero con la capacidad de soportar todas las características de la programación orientada a objetos, es decir, herencia, polimorfismo y un montón de conceptos asociados a la programación orientada a objetos. Otro grupo o clasificación es por el número de usuarios. Puede ser monousuario una base de datos o puede ser multiusuario. Monousuario antes. En la actualidad ya no se concibe una base de datos monousuarios. Todos deben ser multiusuarios. Por el acceso, usted puede tener sistemas de base de datos, sistemas de gestión de base de datos que están centralizados, es decir, en un solo servidor, en un solo lugar, o que pueden estar de manera distribuida. Una base de datos está en más de un servidor. Se puede, para que así sea más robusto, si así lo han decidido. Entonces, tú puedes mantenerte así una base de datos distribuida y una base de datos centralizada. Dependerá de cada caso qué es lo más eficiente. Y por el uso, nosotros tenemos bases de datos que son de propósito general. Montamos esta base de datos, yo puedo hacer sistemas de tecnología, sistemas de contabilidad, puedo hacer sistemas de agricultura, son de propósito general. Y en cambio también tenemos herramientas de base de datos que son de propósitos específicos, como las bases de datos documentales, y una de ellas es MongoDB, que la vamos a ver en un rato, en qué posición ocupa en la preferencia de los usuarios en los últimos días. Y por el tipo de licenciamiento ya sabíamos, tenemos de propietario, es decir, licencia de pago o comercial, y las de uso libre u open source. ¿Sí? Aquí yo les dejo, esta lámina ya está publicada en su entorno virtual de aprendizaje, les dejo cómo instalar MySQL. Ojo, MySQL, motor de base de datos. Coja el sistema operativo y lo carga. Porque la interfase que va a llegar a darle la posibilidad de que usted cree gráficamente tablas y demás objetos, para ese MySQL hay un producto que sí, hay algunos productos, pero el que yo les recomiendo es utilizar el MySQL Workbench. Allí le va a quedar la opción de cómo instalar y cómo manejar esto, ¿no? También ya de entrada le digo, hey, tenemos que trabajar con una base de datos propietaria, vamos a trabajar con SQL Server, aquí les dejo el enlace para que sigan los pasos, se toma tiempo, yo sé que para el día de nuestra próxima clase ya deberán tener todos creado al menos SQL Server y MySQL. ¿Ok? Ahí están los requerimientos de cómo instalar. Yo le dejé el enlace que usted tiene en la plataforma, también ya este recurso. Aquí hay un video acerca del ranking de las bases de datos. No lo vamos a ver porque eso no está actualizado. Es más, este corte que yo tengo del ranking de las bases de datos no está actualizado, pero yo le dejé el enlace aquí para que vean, y yo les doy un enlace aquí, a ver cómo está en este momento, quién es el mejor motor de base de datos, y que yo en este momento le comparto toda mi pantalla para que pueda ver esa página que usted ya la tiene también en su entorno virtual de cómo están las bases de datos en preferencia de los usuarios. Entonces, he compartido ya la pantalla completa y yo me vengo acá. Seguro se ve. Esta es la imagen que yo les recorté. Y esto está a mayo, vea.
acá está Abril. Sigue estando Oracle, MySQL, SQL Server. Y se van a dar cuenta que las 4 primeras bases de datos, sobre ellas es que gira todo lo que tiene que ver con bases de datos en el mundo. Aunque MongoDB, que es una base de datos documental, está apuntando mucho. Y Redis, que es una base de datos de clave valor, que trabaja en RAM, está también teniendo su avance. ¿Ok? Entonces, usted tiene aquí 2 de código abierto, MySQL y Postgre. Y propietario tiene usted a Oracle y SQL Server. Ok. En este momento, yo voy a darle la oportunidad a ustedes de que interactuemos con el motor de la base de datos. Muy bien. Aquí, déjenme ver si ya todos estamos viendo nuestra pantalla. Sí, ya todos vemos nuestra pantalla. Tenemos aquí empleado y departamento. Y yo le digo crear un modelo físico para esta situación, empleado, departamento. Creemos ese modelo físico y luego creamos, perdón, antes de llegar al modelo físico, creamos el conceptual, el modelo lógico, luego generamos la base de datos en SQL Server, creamos esas bases de datos, creamos esas tablas y realizamos la consulta en las tablas. ¿Sí? Entonces, es lo que planteamos a partir de este momento. ¿Sí? Entonces, yo voy a dejar allí de compartir mi pantalla y a preguntarles si ustedes tienen alguna consulta de lo que he explicado hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es una base de datos que se documental, como MongoDB? Puedo poner yo todo un texto. Puedo hacer un reporte completo. Entonces ya no está dividido en columnas y filas. Estos datos no estructurados. Esa es una base de datos documental. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer... En este momento vamos a dar un espacio para que usted cree el modelo. Todos van a crear el modelo conceptual. Descargue la lámina que le estoy presentando y procedamos a construir ese modelo en el modelador que usted tiene.